Familiar Shaddai presenta. Es una palabra muy sencilla que es cultum y que significa el cultivamiento espiritual del hombre, del ser humano. Esto involucra una serie de elementos como sus artes, su moral, sus usos y costumbres. Toda nación tiene una cultura. Cuando tú vas a otro país, obviamente sus prácticas son diferentes, su forma de conducirse es diferente, sus hábitos son diferentes, incluso hasta su moral es diferente, ¿no? Por decir, pueden vestir diferente, a lo mejor quizás para nosotros la forma de vestir de alguna persona en otro país, en África o otro lugar, ¿verdad?, es totalmente diferente. Y nos espantaríamos, o sus prácticas. Entendemos eso como cultura. Y hablar de cultura de siervos, hablar de una cultura, la historia que tiene Latinoamérica, la historia que tiene nuestro país. Estaba escuchando unos especialistas, sociólogos, que dicen que, hablemos de México, que en México las personas no mucho les gusta servir, no mucho les gusta atender. De hecho, se invierte mucho dinero en capacitaciones, en empresas, para que la gente pueda captar el concepto, el estilo de vida para poder servir en las empresas. Si nosotros nos vamos a la historia, nos damos cuenta que pues son países que de alguna manera llegaron a ser colonias de otras potencias. Esa es la historia. Hablemos de nuestro país. En nuestro país, cuando te hablan de que tienes que servir o que tienes que atender a X persona, como que no nos gusta, como que hace un efecto en nuestra cabeza. No entendemos qué es ser siervo y pensamos que es ser sirviente. Como que no nos gusta por la historia que tenemos, por el pasado que tenemos, por la esclavitud que quizás hubo en algunas épocas, o las colonias que fuimos, ¿verdad?, por otros países. Como que no mucho le gusta a México, al mexicano, a la sociedad, ser siervo de nadie, siervo de nadie. Y como que ahí entra un orgullo, una cuestión humana en donde, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué tú me vas a mandar a mí? Y no somos condescendientes, no hay humildad, no hay sencillez. Y eso es parte de nuestra cultura. En Europa, en esos lugares europeos del primer mundo,
tienen ellos otro problema. Ellos tienen el problema del dominio, de la raza superior, de que cómo es posible que un latinoamericano venga a mi país y tome un puesto excelente, como se estuvo viviendo como dentro del 2005, 2015 en España. Hubo una gran revolución en ese ambiente, en ese tema social. Se quejaban los españoles de que latinos tomaban puestos, ¿verdad?, más importantes que ellos, y ellos decían: ¿cómo? Si nosotros somos europeos, ¿no? Y es nuestro país. O sea, por los dos lados estamos mal. Unos por ser los dominados y otros por ser los dominadores. Y en nuestra sociedad incluso hay eso también. Algunos queremos ser muy dominadores, y a mí nadie me puede mandar, y tú no me puedes dar a mí órdenes, y el que recibe las órdenes pues no las hago como debe de ser, mediocremente. Y entonces toda esa cultura se filtra en la iglesia. Y entonces por eso es que pues nadie quiere servir. Por eso es que pues nadie entiende que es verdaderamente un siervo, un servidor. Y yo quiero leerte un texto muy sencillo, pero muy profundo, que se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Y en el versículo 5 dice: haya pues en nosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, no se aferró a ser a Dios como una cosa a la cual él tuviera que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Entonces Jesús vino a tomar una forma de siervo. Jesús, siendo el dueño de todo, creador de todo, el sublime, el que tenía la adoración diaria, día y noche, según dice la Biblia en Apocalipsis, el que se mostraba a todas sus creaciones y lo adoraban y lo honraban, y tenía un nivel diferente al nuestro, decide ser siervo, decide ser servidor de todos. Y me llama la atención que ese es el ejemplo, ese es el modelo. Por eso no hay otro pasaje en toda la Biblia que se compare acerca del servicio de Dios. La Biblia le habla a Abraham y le dice: Abraham, mi siervo. Pero para que Dios diga mi siervo, es alguien que está dispuesto a dar de su tiempo, a dar de sus fuerzas, a dar de todo lo que le rodea, de su economía, incluso su propia vida. Es alguien que ya no tiene voluntad ni dominio propio, es alguien que depende de una orden superior. Eso es el concepto de siervo para Dios. No es como nosotros lo entendemos, que soy un siervo por un salario, o soy un siervo por un día, o soy un siervo porque estoy sirviendo aquí en X reunión o en X hobby. No. El ser siervo es ponerte el deseo de ya no vivir tú, sino ser siervo total de Dios. Ese es el concepto de siervo de Dios. Por eso Dios le dice a Abraham: tú eres mi siervo. Dios le dice a Isaac: tú eres mi siervo. Dios le habla a Jacob y le dice: Jacob, siervo mío eres. Daniel, siervo mío eres. Elías, tú eres mi siervo. Y hay más de 70 textos bíblicos que nos habla acerca: mi siervo David, mi siervo, porque David hace lo que yo quiero, David mi siervo. Y constantemente nos está hablando de el siervo de Dios.
Y luego viene Dios y dice en Hebreos 3:1, no lo busque, está hablando en Hebreos y dice: y en toda mi casa no pude encontrar a alguien fiel y siervo de mí como Moisés. Porque Moisés fue un siervo, hacía lo que Dios le pedía. Ve a hablar con Faraón. Allí va Moisés ante un ejército, ante un poder, ante una fuerza superior, pudiendo perder la vida. Él lo hacía. Moisés abre el mar, él lo creía. Moisés, detente, no me muevo hasta que tu presencia no vaya conmigo. Y de alguna manera era el siervo de Dios, porque dejó familia, dejó todo y entregó su vida. Eso es ser siervo. Pero dice la Biblia que hubo uno más grande que Moisés, y que fue Jesucristo, que se hizo siervo hasta la muerte, y muerte de cruz, para honrar a nuestro Dios Padre. Entonces, para describir la verdadera esencia de ser el corazón de un siervo por excelencia, solamente se mide en este texto: que el Hijo de Dios, el Dios mismo, no se aferró, sino que vino a tomar forma de siervo, y óigame bien, a servirle a su Padre. El siervo se va a someter a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no es su voluntad propia. El que es un siervo se somete a la voluntad de Dios. El que es un siervo tiene que entender que sus planes, sus propósitos, su vida ya no le pertenece. Por eso es muy difícil encontrar siervos, porque yo quiero lo mío, yo quiero lo que yo quiero. Me pongo el título para hacer una función en X lugar, pero me salgo de ahí y dejo de ser ese servidor de ahí. Eso no es ser siervo. El siervo es el que está constantemente, el que ya no vive para él, el que entiende que el Señor es su amo, el que entiende que su vida se resume en la complacencia. Dios está buscando gente que entienda que su vida es solamente una complacencia para Él. Eso es ser un buen siervo. La persona, hombre, mujer, que está tratando de agradar a Dios y decirle a Dios: Señor, esto te complace. Eso es ser siervo. Por eso Jesús fue un excelente siervo, porque en nada se complacía, en nada buscaba su preferencia, en nada, sino que incluso dijo Dios acerca de Jesús: he aquí en mi Hijo hay mi complacencia. Porque todo lo que hacía Jesús, todo iba a Dios y le decía: dime cuál es tu palabra, hoy no, y yo hablo lo que mi Padre dice. Y iba y enseñaba y decía: esto les enseño porque esto lo he aprendido de mi Padre, y mi Padre me ha enseñado esto, y la voluntad de mi Padre, y yo no hago nada, el Hijo no hace nada si el Padre no habla. Y te doy gracias, Padre, porque siempre me oyes. Constantemente Jesús era el siervo del Padre, porque Él sabía, Él entendía, Él se comprendía que su vida estaba resumida en la complacencia de su Señor, en complacer a alguien. Si usted se complace en sus cosas, si usted complace lo que hay dentro de usted, entonces nos falta mucho ser siervos. Usted ha oído que la palabra doulos es una palabra en griego que significa siervo por amor. El siervo por amor es totalmente distinto, y todo eso lo procuró hacer Jesús. Desde que vino, desde que comenzó el ministerio, comenzó a ser fiel, comenzó a ser compasivo, comenzó a dirigirse a lo que Dios le había dado. Es muy diferente darle a alguien un privilegio
a darle a alguien un nombramiento. ¿Me estoy dando a entender? Porque vamos a puntualizarlo así. Cuando tú le das a alguien una función, tú la cuidas y le exiges o le pides o la mides, la supervisas para ver si realmente eso que se le dio como función lo está haciendo, y lo va a terminar haciendo porque tú estás allí. Pero cuando tú le das a alguien un nombramiento, cuando tú le delegas a alguien un nombre, un privilegio especial, y lo dejas porque automáticamente puede ser autónomo. ¿Por qué? Porque tiene cierta autoridad, cierto nombramiento, y ahí desnuda y revela lo que realmente tiene en su corazón. Por eso alguien dijo por ahí que para que conozcas el corazón de alguien, dale un privilegio y verás como resultado que hay en su corazón. Porque a alguien le das una indicación o una orden y la va a tener que cumplir. Pero cuando alguien ya tiene un nombramiento, un privilegio, ahí se ve si realmente es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Jesús tenía un privilegio en el cielo. Jesús movía la adoración, recibía adoración. Jesús creaba, todo fue hecho por medio de él. Jesús se conducía y tenía un gran nombre y lo adoraban. Y él decidió ser siervo. Es muy diferente a alguien que se le da un privilegio, como a Saúl, dice la Biblia, que se le dio un privilegio, el privilegio y el nombramiento de ser rey. Pero dejó de estar conectado a la voluntad y a la complacencia de Dios. Saúl no mató, Saúl no cayó en adulterio, que eso está mal, por supuesto, pero sin embargo, Saúl no estuvo conectado a la complacencia de Dios como siervo. No oía la voz de Dios, y Dios dijo: lo desecho. David hizo lo que hizo, tuvo sus consecuencias. No fue un buen rey al fin de cuentas, porque cometió muchos pecados, atrocidades terribles, su rey David. Pero sin embargo, su corazón siempre fue servirle a Dios. Por eso es bien importante que cuando dice aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Jesús se despojó. Y en algunas versiones, escuche esto, cuando yo hablo de versiones, haciendo un paréntesis, para que alguien haga una versión, tiene que ser gente que realmente conoce los idiomas, que realmente está pegado con una fidelidad, que en donde se toma el recurso sea fielmente. Entonces, cuando usted lee una versión, esté seguro de que es una versión fielmente. Y todavía hay un grupo que determina si esa versión puede circular o no, por si usted no lo sabía. ¿Ok? Así que las versiones que tenga son fidedignas, y que cada una de ellas arroja una mayor luz. No cualquier versión puede ingresar. Entonces, note lo que dicen algunas versiones. Esta versión dice se despojó, pero en el original del griego está dando a entender que omitió su poder Jesús para ser siervo. Es decir, que el poder lo tenía y podía destruir, podía hacer, podía crear, podía él mismo fortalecerse, pero sin embargo no lo usó. Esto está interesante. ¿Por qué? Porque él de alguna manera omitió el poder de su gloria. Por eso dice, no se aferró, sino que se despojó, sino que omitió, sino que se rebajó en su gloria. Y esto me gusta mucho, sino que renunció a usar su privilegio. ¡Wow! O sea que Jesús
renunció a usar el privilegio que tenía para ser siervo. Eso es algo bien diferente. ¿Por qué? Porque no lo utilizó, porque él fue siervo. Cuando lo iban a matar pudo defenderse, no lo hizo. Entonces revela realmente lo que hay en su corazón, siervo por amor. Pero cuando uno tiene un nombramiento, el nombramiento es más grande, me embellece, me da orgullo. Yo no puedo rebajarme a limpiar, yo no puedo rebajarme a hacer. ¿Por qué? Porque tengo un nombramiento. Y es ahí donde ya no encaja, ya no entra, ya no es lo que Dios está diciéndonos, lo que Dios nos está pidiendo. ¿Me explico? Ahora, dice la Biblia algo bien importante acerca del servicio. Cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Si tú quieres ser el primero, el número uno, tienes que ser siervo de todos. Por eso es que eso no entra en el servicio de la comunidad, de la gente, de la sociedad. Porque más atrás en el contexto te voy a comentar esto. Dice que Jacobo y Juan preguntaron y le dijeron: maestro, nosotros queremos estar a tu lado, a la derecha y a la izquierda. O sea, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar. Queremos ocupar un lugar en la divinidad. O sea, sí señor, yo te sirvo, pero donde brille un poquito, donde me vea un poquito, en donde mi nombre resalte un poquito. Y el Señor, muy sabio, muy entendido, y amándolos porque notó que se enojaron, ¿verdad? Los llamó y les dijo: ¿saben ustedes lo que los gobernantes, las ciudades de los gentiles desean? Ellos desean enseñorearse. Ellos quieren ejercer autoridad sobre las grandes masas. Pero entre nosotros no es así. Entre nosotros, cualquiera de vosotros que quiera ser grande, que sea servidor de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y servir, Pedro, Juan, Jacobo, de tal manera de dar mi vida por rescate a muchos. Qué maravilloso, maravilloso, maravilloso ejemplo. Entonces, Jesús viene y cambia la forma de pensar, cambia la costumbre, cambia la cultura de las personas, y viene y dice: tú tienes que ser diferente. Tú en la oficina tienes que servir, tienes que ayudar. Si ves a alguien, acércate. Pero esto va más allá de solamente servir. Esto tiene que entenderse como agradar al Padre, en servirle en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy importante entender que Jesús, mira, nosotros somos criaturas, somos su creación. Ahora ya somos sus hijos, pero antes de ser hijos éramos criaturas, porque somos personas, somos gente creada por Dios, y alguien creado es una criatura de alguien. Esa es nuestra condición. Usted un día nació, llegó a esta tierra, creció y tiene conocimientos, pero realmente usted es un hecho de Dios. Y cuando usted viene y lo entiende y le es revelado, entonces usted pasa a ser hijo hecho de Dios. Cuando lo acepta, cuando se acerca, cuando recibe al Señor en su corazón, cuando le cree a Jesús. Pero como criaturas
iniciamos nosotros en el pecado. En ese escalón iniciamos nosotros. Estuvimos en ese escalón, nos mantuvimos en ese escalón, pero Dios inició en el escalón de arriba. Él ya era Dios, Él es el Señor, y Él inició allá arriba, y nosotros iniciamos en el último escalón, y después Él viene a vivir en el último escalón, y todavía más aún lo que usted y yo no hemos pasado, descendió a las partes más profundas. O sea, del escalón donde estábamos todavía fue a las partes más profundas, descendió más abajo. Y nosotros en el escalón que estamos, cuando subimos uno, o cuando subimos dos, o cuando subimos tercer escalón, o un nivel más, sentimos que somos los únicos. Y entonces, cuando sentimos que somos los únicos, comenzamos a condicionar, comenzamos como a estructurar, comenzamos a hacer nuestro imperio, nuestro nombre, comenzamos a no ensuciarnos mucho. Comenzamos a pedir, comenzamos a demandar. ¿Por qué? Porque ahora estamos en otro escalón, y la verdad es que empezamos desde abajo. El ejemplo nos lo dio el Señor, que estando en el primer nivel, en su gloria, en su esencia, se despojó, vino a ser siervo, vino a morir, todavía descendió a las partes más bajas. Por eso Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Entonces, el ser siervos es más allá, hermanos. El ser siervos no solamente es de decir. Un verdadero siervo jamás usará sus privilegios para complacerse a sí mismo. Un verdadero siervo jamás va a promoverse a través de su ministerio. Jesús no utilizó su gran nombramiento para promoverse. Él era callado, Él era humilde. Él servía, Él estaba agradando al Padre. No hacía lo que Él comprendía, ni de acuerdo a su experiencia. Él oía la voz de Dios y hacía lo que Dios quería. Un verdadero siervo nunca va a usar de sus influencias para promover algo negativo. ¿Cuántos creen esto? Él solamente hará todo lo posible, va a promover el reino de Dios para gloria del Padre. Eso es lo que Dios quiere. Así que Cristo fue, así que Cristo es, así que Cristo será un modelo de excelencia. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice la Biblia. Por eso el apóstol Pablo está detectando en la iglesia un problema. Por eso dice él: completen mi gozo sintiendo la misma cosa, teniendo el mismo amor, estando unánimes, sintiendo todos en el mismo espíritu. No hagas nada por contienda, no hagas nada por vanagloria. Dice: antes bien, sed humildes, estimando a cada uno como superiores a ti. Eso no lo puede recibir la gente, ni menos los europeos. Y los traumados latinoamericanos, peor. Pero ¿cómo él va a ser superior a mí? ¿Pero cómo él es más alto? ¿Pero cómo él? ¿Y yo por qué le voy a servir a él? ¿Y yo por qué me voy a degradar? Es que tenemos un problema en nuestro espíritu. El apóstol está viendo una división. El apóstol está viendo un problema en la iglesia. Y es que la verdad es muy tremendo. ¿Por qué considero yo que es tremendo? Porque cuando está diciendo: haced, completad mi gozo sintiendo el mismo sentir, está hablando de comunión, de una comunión en donde todas las cosas son para todos. Esto lo estoy leyendo en Filipenses 2, versículo 2. Haced, completad mi gozo sintiendo
Oiga esto, siendo del mismo sentir, es una comunión. Estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Luego dice, conservando el mismo amor. Esto requiere que la fuente del amor viene del Padre, es decir, buscar la presencia del Padre para que podamos estar en un mismo espíritu de amor. Y luego dice, unidos en el mismo espíritu. Unidos en el mismo espíritu. Esto requiere madurez espiritual. Porque el que está en un mismo espíritu, el que ha madurado en el espíritu, el que las cosas no las ve carnalmente, el que está en un espíritu diferente de Dios, el que está en la voluntad de Dios, el que está metido en la palabra, el que está sumergido en la oración, ese viene con otro que está igual y comparten lo mismo, estar en el mismo espíritu. Por eso en la iglesia o en los lugares hay como que no se adapta. Las familias, que unos son más espirituales y otros más carnales y otros están en otras cosas, hay más problema. No hay unidad. Y eso nos lleva a que tengamos muchos conflictos. Eso nos lleva a que estemos peleados, a que estemos cada quien en otra sintonía. Eso hace a que la casa tarde más en avanzar, a que lo que estamos haciendo tarde más en lograrse, en que los planes y los propósitos de Dios para cada familia tarde más, separe más a lo que Dios tiene y Dios quiere. Hacer unidos por amor. No hagas nada por egoísmo, estar en un mismo propósito. Es decir, que para que estemos en un mismo propósito, como familia, como iglesia, como nación, es hacer a un lado nuestros caracteres, nuestros moldes, nuestros intereses, para un bien común de lo que el Espíritu quiera poner en este lugar. Eso está hablando de tener todos un mismo propósito. Todo lo que se ha venido logrando es porque todos hemos luchado y estar en un mismo propósito, pero que ese propósito sea del Padre. ¿Cuántos lo creen así? Yo quiero que analices esto conmigo. Nadie tuvo un privilegio como el de Jesús. El privilegio de Jesús fue darle la adoración. Millones y millones de ángeles lo adoraban. Nadie tuvo ese privilegio, nadie tuvo esa autoridad de poder hacer, de poder mover, de poder ejecutar, de poder hacer. Dios, Jesús, solamente tuvo. Nadie tuvo el poder que Él tuvo, porque dice la Biblia en Colosenses que todo fue creado por medio de Él, y para crearse necesita tener poder, el poder de su palabra. Di la palabra, porque tu poder tiene autoridad, le dijo el centurión. O sea, Jesús tiene ese poder. Nadie ha tenido el estándar de gloria, es decir, el ser Dios mismo. Él es Dios mismo nada más. Nadie ha tenido el conocimiento ni sus atributos como la omnisciencia, la omnipresencia, el todopoderoso, el Dios mismo. Nadie. Y sin embargo, todo eso decidió no tomarlo para hacerse siervo. Amén. Otros, por muy esforzados siervos, por pastores modelos, por siervas y siervos impresionantes, nadie nos comparamos a lo que es el Señor Jesucristo, que siendo siervo se humilló hasta lo más vil, hasta hacerse siervo y muerte de cruz. Entonces, cuando está diciendo tengamos comportemos como siervos en todo el momento, no agradar a nadie, sino complacer a Dios. Y no solamente voy a ser el que se comporta como siervo en espacios o en momentos, o acabó mi servicio, me voy, como el siervo asalariado, porque una cosa es ser doulos y otra cosa es ser mistius. Y la palabra mistius es un siervo asalariado, y la palabra doulos es un siervo por amor, según la esencia etimológica de su griego.
Entonces, un asalariado es el que cumple una función. Muy buena tarde, una hoster, ¿verdad? Muy buena tarde, le ofrezco un café, un té, una soda, que necesita, que requiere, ¿verdad? Y termina su servicio y se acabó. Y usted y yo no somos siervos asalariados. Usted y yo somos siervos por amor. Y todos debemos ser así, en donde quiera que estemos. Porque no es nada más tener el nombramiento, no es saber cómo comportarnos como le hace un siervo, sino ser un siervo. Stick Brown lo simplifica así: el que se comporta como siervo quiere las bendiciones para su necesidad. El que es un siervo pide ser canal de bendición para otros. El que se comporta como siervo busca dónde brillar y no apoya en nada. Hay gente que tiene nombramientos y no me toques, no, pero mira, ven a ayudar, ven a apoyar, súmate a la visión. No. Entonces usted es un siervo asalariado, un siervo de nombre. Entonces usted se comporta como siervo, pero no tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El que es un siervo natural es aquel que se pone de peldaño para que otros suban. No me importa, he aquí el Cordero de Dios. Pero Juan, tú tienes multitud. Juan, todo Israel baja a ti. Juan, tú eres el más importante. No, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Se da cuenta cómo la ideología, la forma de pensar, lo que la palabra nos muestra es totalmente contraria a cómo venimos de la cultura del mundo. A mí, atiéndame. Hicieron un estudio social, me pasaron un video donde están en un restaurante, ¿verdad? Obviamente pues pusieron muchas cámaras, hay mucha gente, hay actores y un buen restaurante. Y entonces está una pareja en el restaurante sentados, ¿verdad? Y viene un actor y le dice: oye, por favor, ¿me puedes traer un poco más de té? Porque se levantó la persona, regresa del sanitario y le dice: oye, un favor, ¿me puedes traer un poco más de té? ¿Qué te pasa? Y que quién sabe qué. Otro agarró y le echó lo que tenía comiendo, se lo aventó a la ropa. O sea, fue un experimento. La gente no tolera que le manden. La gente no tolera que lo confundan con un mesero. La gente trae otra onda en su cabecita. Usted y yo somos siervos por amor. Y no importa que usted sea un peldaño, no importa que en usted otros se apoyen para que sigan adelante. Por eso Stick Brown hizo un análisis muy concentrado. El que se comporta como siervo, cuando le pides el nombramiento o el privilegio, concluyó su razón de ser, porque ya no sabe hacer nada, porque solamente tiene un privilegio, un nombramiento. El que es un siervo nato es el que busca la ocasión para considerar como superiores a otros. Y esto no habla de que tengo que hipócritamente decirle a alguien: ay, te veo superior. No, sino resaltar, ayudar, apoyar a otros, no para que se sientan bien, sino por amor de ellos, para ayudarlos a crecer. Eso es ver a otros como superior. Por eso dice la Biblia: vean a otros como superior. ¿Me está viendo acá? ¿Sí? Entonces, el que es siervo, aún sin títulos ni nombramientos, cumple con la función del servicio. ¿Me está oyendo eso?
Ya no tiene nombramiento, no importa, yo sigo cumpliendo la función de un servicio al Señor, al cuerpo. ¿Por qué? Porque aprendí de la esencia de Jesús. Sean todos de un mismo sentir como el que hubo en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, ya para terminar, voy a leer un texto. Dice: cuando tú y yo somos siervos de Dios, el siervo viene a dignificar y a restaurar. Jesús vino a dignificar y a restaurar como siervo. Diga conmigo: si soy siervo, dignifico. Una vez más, si soy siervo, dignifico. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el ser siervo es que la gloria de Dios sea exaltada y no la nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando todos los reflectores estaban en Jesús, siempre Él se quitaba y dignificaba en su servicio a los perdidos. A la prostituta le prendió los reflectores para que la vieran y para que vieran en ella que tenía una oportunidad. A los leprosos, a los lastimados, a los abatidos. Nunca Jesús decía: soy yo. Nunca. Siempre ayudaba a los demás. Los dignificaba. Cuando usted y yo estuvimos perdidos totalmente, vino Jesús y nos dignificó. Dígame si no a usted lo ha dignificado. ¿A poco no es lo más hermoso que tiene usted el perdón de Dios? Y que alguien venga del pasado y le diga: no, pero tú hiciste esto, acuérdate que hiciste esto, y que quiera traer la vergüenza, el temor, la humillación de lo que usted y yo hicimos, el descaro, lo más vil, lo más bajo, lo más horrible de usted y de mí, y que venga a avergonzarnos. Y que venga Jesús y diga: tú no tienes ninguna autoridad, yo lo he perdonado, Él para mí hoy representa a mi hijo, yo lo he purificado, lo he limpiado, lo he dignificado a través de mi sacrificio, a través de mi servicio, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios te dignifica a través de su servicio. Tú tienes que dignificar a la gente a través del servicio que hay dentro de ti. Dignifícalos. Ve y háblales de Cristo, porque en eso se centra. No nada más es servir y limpiar y barrer y vengo a poner y a servir. Eso es bueno, pero esto del servicio va más allá. Es vivir, es ser, es amar, es dignificar. El siervo que es siervo ama la palabra. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tu hermosa palabra. No podemos tener servidores que no mediten la palabra, porque entonces nada más van a tener una etiqueta de siervo, pero no van a ser siervos. Aunque los príncipes se sienten a hablar en contra de mí, yo, tu siervo, voy a meditar en tu palabra. Ellos meditan en estupideces, pero yo medito en tu palabra. Jesús siempre estaba meditando en su palabra, porque tu palabra dice, porque tu palabra enseña, porque así dice el Señor. Y les enseñaba las escrituras en los salmos, en el Antiguo Testamento, en los profetas, en la ley de Moisés, constantemente, palabra. Hoy esta palabra se ha cumplido, el Espíritu del Señor está sobre de mí, y Jesús estaba refugiado en su palabra. Aunque lo querían morder, aunque lo escarnecían, aunque hablaban mal de él, constantemente Jesús estaba sumergido en su palabra. El siervo depende de su palabra.
Entonces nosotros tenemos que estar sumergidos en su palabra. Quiero terminar con este último texto para glorificar al Señor. Dice: he aquí mi siervo. Su aspecto, he aquí mi siervo. Muchos se asombraron de ti. Así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre. Está hablando de Jesús. Antes de 2000 años, antes de 4000 años, 3000 años, antes que viniera Jesús, este profeta está hablando de Jesús. Y Dios le está diciendo: este es mi siervo. Así es mi siervo. Fue golpeado, fue desfigurado su rostro, su aspecto, más que los hijos de los hombres. Ciertamente Él asombraba a muchas naciones. Los reyes cerrarán su boca delante de Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán, y reconocerán a mi siervo. Él prosperará, será enaltecido, será levantado, y en gran manera será exaltado. Jesucristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? Este es el siervo. Dios ama a sus siervos, y nosotros tenemos que tomar la imagen de un verdadero siervo. No estar cómodos, tenemos que trabajar, mucho, tenemos que ir a ver a los perdidos.
quebrantado.